Tenemos otro invitado muy especial, José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático Generación del 14. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial para usted, la mesa de trabajo y la audiencia de La Hora de la Verdad. ¿Cómo están? Muy bien, por fortuna. Bueno, ayer la Corte Constitucional se metió en el burladero. No sé si usted es aficionado a los toros o los conoce, es el sitio donde se esconde el torero cuando no quiere enfrentar al toro. Entonces se metieron en el burladero de una demanda inepta para no fallar el tema del aborto. Pero la lucha continúa. Es la lucha por el derecho a la vida. Ayer, desde los Estados Unidos, el presidente Duque decía que él era provida desde la concepción. No dejó duda ninguna sobre el particular. ¿Usted cómo está viendo este debate, representante Uzcategui? Pues, doctor Fernando, estábamos muy preocupados y lo seguimos estando. Ayer finalmente se impuso una voz medianamente sensata en la Corte Constitucional, que no nos tenían que haber sometido a varios meses de incertidumbre pensando que iban a aprovechar una demanda provida para incluso despenalizar por completo el aborto en el primer trimestre y seguir avanzando en una agenda progresista que este país no quiere. El pueblo colombiano es un pueblo creyente, respetuoso de la vida, respetuoso de las buenas costumbres, de la moral cristiana, y por eso le tienen tanto miedo de llevar este tema a un referendo o a las urnas, porque saben que recibirían una derrota contundente, y eso es lo que nos están exponiendo o a lo que nos están llevando. Ayer hubo una voz, digamos que sensata, institucional, que respeta el equilibrio de poderes, porque yo soy sincero, si se hubiera aprobado una decisión contraria nos hubiera tocado cerrar el Congreso, porque el Congreso ¿para qué si no se le permite legislar en temas tan sensibles como este y muchos otros, mientras que la Corte en una pequeña constituyente permanente se ha dedicado a legislar a diestra y siniestra, tomando decisiones a espaldas del pueblo ciudadano y contradiciendo incluso la misma Constitución? Así que hoy tenemos esta decisión que nos da un respiro, pero todavía tenemos que ver qué va a hacer el Ministerio de Salud con la famosa resolución que por orden de la misma Corte deben expedir. Y si ya la Corte se declara inhabilitada o impedida para hacer este tipo de pronunciamientos, yo confío que el Ministerio de Salud, en cabeza de un presidente provida como el presidente Duque, también se va a abstener de expedir cualquier resolución y darle al Congreso la posibilidad, si lo quiere o no lo quiere, porque incluso no hacerlo también es un acto soberano del Congreso, de expedir una reglamentación frente a las tres causales. Pero más importante aún, necesitamos una legislación que garantice la objeción de conciencia en Colombia, y en eso sí tenemos que enfocarnos, porque ese sí es un derecho fundamental. El aborto no es un derecho fundamental en Colombia y por el contrario la objeción de conciencia sí lo es. Así que estamos con las botas puestas y muy pendientes de cuál va a seguir o cuál va a ser el siguiente escenario de combate en esta materia. Lo que muchos colombianos no saben, o porque no siguieron el desarrollo de los acontecimientos de cerca o porque lo olvidaron, es que las famosas tres causales no son dispuestas por el Congreso de la República, no son una ley de la República, sino que son un invento de esos 9 personajes que tal vez por mayoría, 5-4, 6-3 o 9-0, como usted quiera, resolvieron que había 3 causales en los que sí se podía matar al bebé y que se están utilizando para cosas tan horrendas como lo que pasó con el niño Juan Sebastián, al que asesinaron en Profamilia. Eso es un asesinato, porque una de las causales, la de la enfermedad de la madre, la han interpretado como cualquier enfermedad o malestar que la señora tenga por obra del embarazo, pues que todas las señoras tienen problemas de salud en el embarazo y la infinita mayoría lo soportan muy bien y lo soportan con inmenso amor y por eso nacimos y por eso existimos. Si no fuera así, pues no existiría la raza humana. Pero entonces hay que tener mucha atención con la manera como se están entendiendo esas 3 causales que las están utilizando, por ejemplo, Profamilia, para asesinar niños todos los días con la idea de que eso es muy progresista, como usted lo dijo, con una ironía que queremos destacar. ¿Cuál progreso? ¿Cuál progresismo? ¿Matar niños como los mataban en la antigüedad antes de Jesús, como los tiraban por la roca Tarpeya, representante? Sí, yo estaba preocupado porque el magistrado Linares, con el debido respeto,
estaba desbocado en sus pretensiones. Como les digo, cogieron una demanda que era provida para convertirlo en una justificación para despenalizar el aborto en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Afortunadamente encontró en las organizaciones provida, que son los verdaderos protagonistas de esta jornada, que estuvieron sufriendo el frío y la lluvia y al frente de la Corte Constitucional exigiendo que los magistrados cumplieran con la Constitución, y ahí hay organizaciones como Unidos por la Vida y muchos otros movimientos a quienes se les tiene que hacer un reconocimiento especial. El próximo 16 de mayo no se nos olvide que es la marcha anual por la vida en Colombia, y ojalá esta vez no fuéramos miles, sino cientos de miles de ciudadanos que saliéramos a defender este tipo de causas. Y nosotros desde el Congreso lo que hicimos desde la bancada Provida fue poner nuestro grano de arena. Ahí tenemos representantes de muchos partidos, no solamente del Centro Democrático, de los partidos cristianos y otros tantos que se declaran abiertamente providas. Enviamos una carta a la Corte Constitucional diciéndole que cada loro en su estaca y que al Congreso se le tiene que permitir cumplir sus funciones constitucionales y legales, y que dejen de usurpar esas funciones, porque ahí es donde nos están pateando el tablero y ahí es donde se acaba el Estado de Derecho en Colombia si cada loro no respeta la función del otro. Incluso llegamos al extremo de elevarle una solicitud a la administración Trump para que, si es el caso, condicione las ayudas que entrega Colombia a la adopción de políticas pro vida, porque esa es una bandera no solamente de la administración Trump en los Estados Unidos, sino todos los demócratas del mundo que estamos comprometidos con la vida. Es decir, que estamos haciendo la tarea y la seguiremos haciendo, porque hay un tema trascendental de por medio, y es que la vida es sagrada, y no desde una concepción religiosa, sino desde una concepción jurídica y legal, en la que debemos respetarla desde la concepción hasta la muerte natural. Y ahí estamos dando esa batalla que me alegra ver tantas personas jóvenes. Doctor Fernando, yo todavía me considero una persona muy joven, pero en el movimiento Provida, en la plataforma Unidos por la Vida, está lleno de jóvenes universitarios que creen en estos pilares trascendentales y que vamos a seguir dando la lucha desde los escenarios que nos correspondan. Desde luego que hay que seguir dando esa batalla, porque es la batalla decisiva, es la batalla por la vida, porque es que ¿qué se sigue de ahí? Una vez aceptado el aborto, el crimen de los niños que están por nacer, pues hay que seguir aceptando el crimen de las personas que no son útiles en la sociedad. Entonces vamos a tener desechables, vamos a tener que crear los crímenes que se inventó el nazismo contra las personas que estorbaban al engrandecimiento de la raza aria. ¿Volvemos allá? ¿Ese es el progresismo? El progresismo es rescatar a Hitler de su tumba y restablecerlo y ponerlo en el plan de gobernar los destinos de la humanidad. ¿Esto qué progresismo? Esto lo que es un anacronismo, esto lo que es un regreso a las épocas bárbaras de una sociedad donde no se respetaba la vida de quien sea, porque según las creencias nuestras, la suya y la mía, una vida humana vale más que cualquier cosa que haya en el universo, porque Jesús hubiera dado su sangre, se hubiera sometido a su pasión por una sola vida humana, cualquiera que ella fuera. Es que esto es una cuestión de principio muy honda, representante. Así es, doctor Fernando. A mí me impresiona la doble moral muchas veces de los líderes de opinión en Colombia y de algunos líderes políticos. Si sale el señor Antanas Mocus a decir que la vida es sagrada, es un hombre visionario y de avanzada, pero si sale alguien como yo o cualquier integrante del Centro Democrático o el doctor Alejandro Ordóñez o quien sea a hacer el mismo planteamiento, somos retrógrados, somos misóginos, somos fanáticos. Pero entonces pongamos las discusiones en su debido lugar y reconozcamos la vida, pongámonos de acuerdo en eso. Es que ese acuerdo fundamental del cual hablaba Álvaro Gómez, si no parte de supuestos básicos como este, entonces ¿de qué supuestos estamos hablando? Que se respete la vida, que se respeten los niños. El reino de los cielos pertenece a los niños, haciendo alusión a la frase que usted lanzaba hace un momento, y tenemos que dar ejemplo y buenos mensajes, porque de lo contrario nos preocupa después que maten a una persona en las calles de Bogotá por robarle una chaqueta o un par de tenis, pero es que desde el Estado mismo estamos diciendo que la vida no vale nada y que cualquiera puede disponer de ella como quiera. El caso del niño Juan Sebastián Medina no va a quedar en la impunidad. Es el niño de 7 meses de gestación
que el 11 de febrero fue asesinado por Profamilia y que hoy no sabemos porque ni siquiera han dado la cara para esclarecer en qué condiciones se produjo ese aborto y por qué eso contó con algún consentimiento institucional, si es que eso es un crimen en Colombia. Así que vamos a esclarecer ese hecho y nos hemos propuesto desde la bancada Provida en el Congreso no dejar que ese caso quede en la impunidad y que respondan quienes tengan que responder, y las autoridades también tienen que sentar posición porque no pueden ser cómplices de esos asesinatos que son miles en Colombia. El caso de Juan Sebastián es uno de miles que se produce cada año en el país y por eso tenemos que entrar a revisar porque eso también se convirtió en un negocio muy lucrativo para algunas organizaciones y para algunos representantes de la salud en Colombia y en el mundo, y por eso tenemos que avanzar en la dirección que debe ser y en eso estamos comprometidos y hacia allá vamos y en el Congreso haremos los debates y las mociones de censura y todo lo que nos corresponda hacer para garantizar que la Carta, la Constitución y la ley como existe hoy y los tratados internacionales que defienden la vida y que son suscritos por Colombia se respeten a cabalidad y por lo menos hoy tenemos esa voz sensata de la Corte, confiemos que esa siga siendo una posición institucional porque de lo contrario se nos va a venir abajo ese castillo de naipes que es el Estado colombiano. No será mucho pedir que en Colombia los legisladores legislen, ¿no es cierto? Me parece que no es un despropósito pedir semejante cosa y que los jueces sean jueces y no legisladores. O si no nos va a tocar hacer que los magistrados de la Corte Constitucional, doctor Fernando, sean elegidos por voto popular, a ver si a menos con eso se sintonizan con las creencias del pueblo y estarían dispuestos a defender lo que el pueblo cree, siente y añora, porque desafortunadamente en nuestro sistema tenemos 9 abogados muchas veces enranchados en sus posiciones ideológicas y en su militancia y en su activismo judicial y no le dan la cara al pueblo. Yo digamos que hoy démosle ese beneficio de la duda y esa voz sensata que tuvo la Corte y reconocer la posición valerosa de 6 de los 9 magistrados que asumieron una postura institucional y coherente de decir no nos podemos meter en esas aguas porque esas aguas son del Congreso de la República y de otras instancias de decisión. Así que hoy valoremos eso y aplaudamos esa posición a la Corte Constitucional que quisiéramos que fuera la misma en todo debate que involucra las potestades y las facultades también del Congreso. Así que esperaremos qué sucede y seguimos en la batalla con las botas puestas, doctor Fernando, y agradeciéndole siempre este espacio que es tan valioso para la democracia colombiana. Muchísimas gracias, representante José Jaime Uzcategui. Nosotros decimos, y esto al paso, de que ojalá hubiera sido mejor que la Corte hubiera sido más precisa en eso que usted dice que la Corte dijo y que en últimas no dijo porque se pegó del salvavidas de la inepta demanda simplemente para inhibirse, para no pronunciarse. En cambio decir, este es un tema que corresponde al Congreso de la República y se acabó. Nosotros no somos legisladores, somos jueces. Representante Uzcategui, de nuevo, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Un feliz día y una bendecida semana para todos los oyentes. Que estén muy bien y gracias. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 1 minuto.